Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas Buenas noches. noches, profe. ¿Qué tal, Jamie? Hola, Carlos, profe, ¿cómo buenas. vamos? Hola, Kelly, ¿qué tal? Bien, sí, señor. ¿Y usted? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Por ahí he estado calificando. Eh, pues digamos que en el examen, pues se pudo, digamos que hubo buenas notas, personas que sacaron eh, 4, 5, ¿sí? Pero pues de pronto también hubo otras con una nota un poquito más bajita. Pero sí, quisiera, ¿cómo se sintieron con el examen? ¿Qué le encontraron? ¿Qué le vieron? Profe, pues a mí me pareció, bueno, pues bien, pero hubieron cosas que sí, digamos, que seguí con la duda, ¿sí? O sea, yo contesté, pero que como que será que si era esa o no era esa. Ok, bien. ¿Y en qué pregunta o...? Por ejemplo, la que nos nombraban como sobre era el narcotráfico, el Banco de la República. Esas eran como las respuestas, pero en sí no me Ok, acuerdo bien. listo, permítame, voy La del a, déficit. sí, voy a mirar el examen de cada uno y lo La vamos, del déficit, ¿perdona? la del déficit en los años 60, 70 y 80. ¿Cuál fue? Algo así tenía que ver la Ese. pregunta esa. A mí también me Ok, pareció de curiosidad. listo, bien. Vamos a mirar el de cada uno, ¿les parece? Y lo vamos dando claridad sobre el tema, ¿listo? Sí, profe, no hay. Ok, De gracias. una. Ok, chévere. Listo, entonces, ay, ¿qué se me hizo esto? Profe, y los Listo. exámenes tienen hartas caritas. Ay, Carlos, ¿cómo vas a decir eso, hermano? No, sí, hay que leerlos bien porque las preguntas, hay unas preguntitas ahí con su cascarita, con el ánimo. Es que, ¿qué es lo que pasa, Carlos? Y que me he dado cuenta, y es que muchos de los estudiantes leen una parte de la pregunta y con eso van y responden, ¿sí? Y sucede que en la siguiente parte de la pregunta viene algo que la contradice. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es en donde uno comete errores. Sí, profe, Bueno. por lo menos en la que decía de cuando era el puente tanto para, bueno, sí que decía que este era el puente, entonces pues en la clase su Marcelo explicó, pero sí tenía ahí su cascarita, entonces ahí queda uno perdido un poquito, No, pues si no pero lee uno bien. Pero yo sí. creo que en esa me fue regular, No, pues venga, porque lo estaba miramos, confundida. venga, lo miramos de una y salimos de la duda. Entonces voy a mirar primero el de Kelly, que fue la que primero se quejó y que no, que muy difícil, que no sé qué. Entonces, bueno, Profe, una consulta bien. antes de que empieces con el de Kelly. Yo te Sí, había dime. mandado un correíto, qué vergüenza. No, ya lo miro y de una vez lo resolvemos, ¿listo? Bueno, listo, vale, Bueno, profe. bien. Gracias. Entonces, bueno, Kelly, pero Kelly le fue bien, sacó, que fue bien. Sí, Sí, a mí me fue bien, pero estoy igual con las dudas en cuáles fallé. listo. Entonces dice, en esta pregunta, como dice mi nieta, te equivocaste. Dice, del total de ingresos que percibe la nación, la mayor parte son por vía de ingresos de capital. Y era falso o verdadero. Tú marcaste verdadero y era falso. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de ingresos que provienen, digamos que la mayor fuente de ingresos que tiene el Estado colombiano es básicamente aquello que proviene directamente de los recursos
tributarios que capta, ¿ok? Entonces, digamos que ese es ¿por qué? Porque es que los recursos, los ingresos de capital son aquellos que provienen de los superávit de balance de las empresas del Estado y eso no es mucho, ¿sí? Digamos que si bien es cierto, la empresa digamos que unos ingresos, por ejemplo, directamente de Ecopetrol genera muy buena rentabilidad y lo mismo el Banco de la República, pero con todo y eso no alcanzan a superar los ingresos tributarios, ¿ok? Entonces, digamos que ese primer componente tiene que ver básicamente es con eso, que los ingresos que mayormente le entran al gobierno nacional provienen directamente de los ingresos corrientes, ¿ok? De lo que se conoce como los ingresos tributarios, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el recaudo de impuestos, con las multas, con todo esto. Esa era falsa, ahí en esa, pues digamos que te pifiaste. Había otra en la que dice, pero no, mira que la que tú me dices, la sacaste bien. Dice, los problemas inflacionarios que vivió Colombia en las décadas de los 60, 70 y 80 se debían en gran medida a que las opciones eran la bonanza cafetera, el incremento del narcotráfico, la explotación de pozos petroleros, el Banco de la República era un órgano dependiente del gobierno. Es un órgano dependiente del gobierno, el Banco de la Exacto. República, en esta. Exacto, esa es la respuesta y tú la tienes bien, Kelly. Espérenme, porque... Bueno, yo pensé que esa me había quedado mal. No, esa la tienes bien, pero sí cometiste un errorcito en otra, ya te la menciono. Dice, el procedimiento tributario se divide en tres partes. Una opción era el procedimiento tributario, el estatuto tributario y el régimen sancionatorio. El otro es, que fue la que marcaste, el estatuto tributario, el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. La otra opción es el procedimiento tributario, el estatuto tributario y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Y la última es el procedimiento tributario, el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Cuál creen que es la respuesta? Procedimiento sancionatorio y cobro coactivo. Perdóname. Profe, y ahí era una sancionatorio cascarita. y procedimiento y cobro coactivo. Ok, sí, la del cobro coactivo, la del régimen sancionatorio, ¿y cuál es la otra? Son tres. Es que no veo las ¿Y el opciones. proceso Profe, administrativo? No. Las opciones son el procedimiento tributario, o sea, el procedimiento tributario se divide en tres. La primera parte es el procedimiento tributario, la segunda parte el régimen sancionatorio y la tercera el procedimiento administrativo de cobro coactivo. La otra opción es el procedimiento tributario, el estatuto tributario y el procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Esa le suena? la tercera, procedimiento, cobro coactivo y régimen sancionatorio. Perfecto, María Alejandra. Profe, ¿dónde veo yo la respuesta correcta o el examen como para ver en dónde me equivoqué? Ok, yo se los envío entonces por correo para que tengas claridad sobre el examen. ¿Listo? Pero aquí lo estamos corrigiendo como para, digamos que, ¿qué estoy haciendo acá? Los que me están respondiendo bien las preguntas, les estoy colocando ahí un puntico de más para subirles en el examen. Pero yo no Entonces, las veo. ¿Cómo las ven? Yo ni me acuerdo yo ni me acuerdo qué respondí ni nada. Yo presenté 3 exámenes con usted ayer y estaba como loca. No, pero digamos que no lo estoy publicando porque estoy abriendo el examen de cada uno y pues por protección de datos y por todo esto no lo publico. Pero vamos, yo voy leyendo la pregunta y lo vamos aclarando por si hay alguna inquietud. Entonces ya, Kelly, ¿te quedó claro los dos punticos en los que cometiste un error? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Yo dónde me equivoqué, profe?
Espérame que vamos en orden. Ahora voy con Carlos. Ok, bueno, ok. Conmigo se demora más, bro. Fresco, hermano, no hay lío. Bueno, Carlos, entonces, había, digamos que hay un componente de unas, no sé si ejercicio de pronto es una palabra muy grande para lo que les coloqué dentro del examen, que era calcular las fechas, ¿sí? Les decía, por Sí, ejemplo, hay un caso en el cual dice lo siguiente, dice, la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo, a ese requerimiento, es de 10 días y nos notificó el 12 de mayo de 2021. Entonces, profe, bueno, dime. para mí la respuesta, pues yo los coloqué días hábiles. No contestaba, creo que conté sábados, pero no conté de días domingos. Y me daba, si yo colocaba, si quitaba sábados y domingos, me daba el día 29, pero no estaba el día 29. Pero entonces coloqué, puse el día sábado como día hábil, sé que son 10 días, son 10 días hábiles, y me daba el 25. No sé si ahí estaba bien. Es que Eh, no dime. eran días hábiles. En la pregunta no decía que eran días hábiles, sino decía Exacto. que era 2 meses. Entonces, era el día 3, creo, pero como era festivo, entonces se corre, entonces era el día 5. Ok. Digamos que la respuesta voy a compartir aquí, pero me voy a ir voy a publicar el almanaque del año 2021 para que lo veamos. Esto es mayo, ¿no? La pregunta era 2022, profe, creo. No, era 12 de mayo del 2021, fue cuando nos notificaron. Ah, ok. Entonces, Con espérenme. razón, no, jefe, y preciso yo coloqué 2023 y lo hice con fecha calendario 2023. Ah, ay, hermano. Por eso me daba 25, por eso me daba 25. Ay, claro, sí, ahí te equivocaste. Ah, qué vaina. Espérame, les publico el calendario y lo vamos viendo. Para mí esa respuesta es diferente. Yo tenía otra pregunta. Sí, sí, es que a varios, digamos que las preguntas les cambia dependiendo del examen. ¿Me pueden Ah, confirmar si ahí están viendo? no, No, Espérenme. ya. sí, ahora Ah, sí. ok, ok, listo, listo, bien. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente, nos dice que la DIAN nos hace un requerimiento y nos dice que el plazo para dar respuesta al mismo es de 10 días y nos notifican el 12 de mayo de 2021. Cuando no nos dicen, y eso yo se los decía en la sesión, cuando la DIAN no nos especifica que son días hábiles o días calendario, uno se sobreentiende que son días hábiles, ¿ok? Al ser días hábiles, si nosotros estamos nos notificaron el 12 de mayo, que es esta, voy a ampliarlo. Entonces, nos dice que nos notificaron el 12 de mayo. ¿Desde cuándo comienzan a correr los días? A partir del día 13. Perfecto. Entonces, 1 que es el jueves, 2 que es el viernes, 3 que es el martes porque el lunes es festivo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 días hábiles. Tenemos hasta el 27 de mayo, ¿ok? Por eso la respuesta ahí en este caso era 27 de mayo, que era la opción C. Sí, señor, tiene toda la razón. Pero, ay, hermano, qué error tan bobo el que cometiste, viejo. Pero, El Profe, qué error fue mío, malo. lo tomé como 2023, no como 2020. claro, man. No, pero toca tener mucho cuidado porque imagínate liquidando por ahí una sanción de algún cliente y mire uno el calendario que no es. Y ahí directico nosotros estamos cometiendo un error gravísimo. Me echan, profe.
Sí, 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 entonces toca tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Bueno, voy a dejar de compartir para seguir leyendo tu examen. Eh, listo, entonces, otra pregunta es, indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Una empresa tiene unos ingresos y le resta los costos y gastos, lo que da como resultado la utilidad. Y sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Es decir, el hecho generador es la obtención de utilidades y es aquí en donde nace la obligación formal. ¿Qué opinan? ¿Cómo Sí, es? profe, ahí también. Dime, Carlos. Sí, ahí cometí el error porque solo tuve los ingresos, solo tuve, digamos, en cuenta los ingresos, que cuando ahí dije verdadero. Ok, pero bueno, digamos que la respuesta, bueno, ¿alguien tiene alguna otra opinión frente a esa pregunta? Vuelvo y la leo. Dice, falso o verdadero. Una empresa tiene unos ingresos y le resta los costos y gastos, lo que da como resultado la utilidad. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Bien, Sí. eso es Perfecto. un estado de resultados. Listo, perfecto. Ahí vamos bien. Y sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. ¿Bien? sí. Sí, Perfecto. señor. Ok. Sí, Es decir, el hecho generador es la obtención de utilidades. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Y es aquí donde nace la obligación formal. Es falso. Ok, ¿por qué? Porque decimos que el hecho generador es como obligación tributaria, ¿no? Más Bueno, vas por el lado que es, pero te equivocaste en el nombre. Porque, Hay, hay, porque hay es do- sustancial, es sustancial. Exactamente, María Alejandra. Es obligación Profe, sustancial, no formal. entonces ya esa la tengo mala. Pero, Es pero una obligación recuerden, sustancial. ok, recuerden que la obligación formal es la que yo tengo que cumplir con unas formalidades, inscribirme en el RUT, diligenciar unos Sí, sí, formularios, así es. esa es la obligación formal. La obligación sustancial es la que básicamente me está generando el hecho que yo debo pagar ese impuesto, ¿ok? Entonces, ahí hay dos componentes diferentes. Y mire que prácticamente la pregunta está como dividida en 5 partes. Una empresa tiene ingresos y le resta los costos y gastos y la da como resultado la utilidad. Hasta ahí va, es verdad. Está bien, está Y bien. sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos. Ahí es verdadero. Es decir, el hecho generador es la obtención de utilidades. Perfecto, eso es verdadero. Y es aquí donde nace la obligación formal. Falso, esa no es la obligación formal, es la obligación sustancial. Sustancial. Muy bien, María Alejandra. Profe, pero es sí, ve, una profe, por concha eso de le decía mango que bien todas las grande. preguntas tenían cascaristas. Es, No, pero esa es una concha de mango con la, con la pulpa y todo, porque bueno, uno a veces cuando habla dice obligaciones eh, formales del contribuyente, el deber formal, y mire, sí, sí, pero sí hay que tener totalmente, digamos que tenemos que tener perfectamente claro lo que es una obligación formal y lo que es una obligación sustancial. ¿Listo? Bueno, aquí hay otra, Carlos. A ver, ¿tú qué opinas? Dice, ahora bien, cuando voy a contribuir con un tributo y debo presentar una declaración de impuestos, nace una relación entre el sujeto activo, que entre paréntesis dice contribuyente, y el sujeto pasivo, entre paréntesis el Estado. Y es precisamente en esta relación donde nace el procedimiento tributario. ¿Falso o verdadero? esa es falsa, profe. Verdadero. ¿Quién dijo falso? Pero Ok, ¿por qué, Kelly? porque el sujeto activo, digamos que es, o sea, digamos que como la DIAN, o sea, como ellos, digamos, Exacto, los el el Estado. Estado, activos el Es, somos Estado. nosotros.
Y ahí Eh, está la cascarita. exacto. ¿Cuál cascarita, por Dios? Puso todo Ahí lo está la contrario. confusión. Listo, listo. Bien, Kelly. Ahí vamos. Bueno, ¿te quedó claro hasta ahí, Carlos, esa pregunta? Sí, señor, sí, señor. Voy, Listo, estoy claro y estoy pues aprendiendo también a la vez. listo, listo. Qué chévere. Eso es lo más importante, viejo. Mira esta otra, Carlos. Dice, entre las fuentes de ingresos de la nación tenemos los recursos de capital y estos están constituidos por los recursos del crédito, por los recursos del balance, por los establecimientos públicos y por otros aportes. ¿Esa es verdadera o es falsa? Profe, la verdad ahorita estoy dudando. Yo puse verdadero, porque pues de cierta Sí. manera eso hace parte de los aportes que los contribuyentes le damos a la nación. Sí, pero recuerda que los ingresos como tal tienen dos componentes. Los recursos de capital, una parte, y los ingresos corrientes, otra parte. Te voy a mostrar la grafiquita como para que recuerden. Bueno, ¿alguien sabe cuál es la respuesta correcta de esta pregunta? Vuelvo y la leo. Entre las fuentes de ingresos de la nación tenemos los recursos de capital, y eso es cierto, los recursos de capital están ahí inmersos, pero dice, y estos recursos de capital están constituidos por los recursos del crédito, los recursos del balance, los establecimientos públicos y otros aportes. ¿Quién quiere opinar al respecto? Profe, yo pienso que es verdadera, ¿no? Porque pues al igual todo como que influye a los recursos, ¿no? Esos son los de capital, pero en sí, digamos, están divididos por los tributarios y los no tributarios, que son los que aportan todos a la nación, donde están todos los tributos que son IVA, los de impuesto predial y todos los demás impuestos. Exacto, pero esos que acabas de nombrar, digamos que ese componente que acabas de mencionar, Jamie, hace parte de los ingresos corrientes. Entonces, son dos tipos de ingresos los que recibe la nación. Los ingresos corrientes, que son los que tú acabas de mencionar, y los recursos de capital. Dentro de los recursos de capital están los recursos del crédito. ¿Qué son los recursos del crédito? Aquellos cuando el presupuesto no alcanza, cuando los ingresos no alcanzan, ¿qué le toca al gobierno? Salir a endeudarse, salir a pedir prestada plata. ¿Ok? Esos son recursos del crédito y eso hace parte de los recursos del capital. Están los recursos del balance, que son los superávit que generan Ecopetrol, que genera el Banco de la República, todas esas utilidades pasan al presupuesto de la nación. Y están los establecimientos públicos. Hay establecimientos públicos que prestan unos servicios y cobran por eso. Esas utilidades pasan también a el presupuesto de la nación. Y y dentro de la pregunta hay una que dice, y otros aportes. Sucede que esos otros aportes son una subdivisión, pero de los ingresos corrientes, no de los recursos de capital. Entonces, así las cosas, ¿esta pregunta es falsa o es verdadera? Es falso. Falso. Sí. Falsa. Es falsa. ¿Tú qué opinas, Carlos? Sí, profe, es falsa. ¿Es falsa? Ok. ¿Me recuerdas por qué? Por un puntico más. Porque esos recursos no hacen parte de los aportes a capital. Ok, pero ¿cuáles? Ahí digo aquí que entre las fuentes de ingresos de la nación tenemos los recursos de capital y esos recursos de capital están constituidos por los recursos del crédito, ¿hacen parte de los recursos de capital? No, señor, porque eso es un crédito. Pero digamos que cuando yo como Estado no me alcanza la plata, yo tengo que salir a endeudar, ¿ok? Entonces, yo me endeudo, ¿cómo? Yo saco bonos del Estado y se los vendo ¿a quién?
a los fondos de pensiones. Entonces me estoy endeudando con los fondos de pensiones. Entonces, esos recursos del crédito son una fuente de ingresos que están dentro de los recursos de capital. ¿Ok? Ok. Voy a abrirles el documento como para que lo tengamos un poquito más claro, porque es que yo entiendo que de pronto ustedes no están viendo y se me pierden ahí un poquito, pero permítame, yo voy a abrir acá. Entonces, ¿se acuerdan de este gráfico? Que dice, que habla específicamente de lo que son los Sí, ingresos. señor. Ok, que habla precisamente de lo que son los ingresos que recibe el Estado. Y esos ingresos se dividen en dos partes, en unos ingresos corrientes y en unos recursos de capital. ¿Ok? Ese es el total de estos ingresos. ¿Ok? Así se dividen los ingresos, en corrientes y en recursos de capital. Los ingresos corrientes se dividen en tributarios, en no tributarios y en otros aportes. ¿Ok? Y los recursos de capital se dividen en los recursos del balance, que son las utilidades o los superávit que generan las empresas del Estado, los recursos del crédito, que es cuando se me acaba toda la plata, yo tengo que ir a endeudarme como Estado, y los establecimientos públicos. Es decir, lo que generan como utilidad los establecimientos públicos que pertenecen al Estado, esas utilidades también pasan a los ingresos del presupuesto de la nación. ¿Ok? Entonces, todo esto son los recursos. Y la pregunta me dice, ok, dentro de los ingresos tenemos los recursos de capital, pero dentro de esos recursos de capital tenemos los recursos del balance, tenemos los recursos del crédito, los establecimientos públicos y otros aportes. ¿Será verdadero o falso? Falso, porque son Falso. ingresos corrientes. Esos Otros corrientes, sí. aportes. Exactamente. Entonces, ¿sí te queda claro la explicación, Carlos? Sí, profe. Ok, Correcto. perfecto. Claro. Listo, muy bien. Voy para aceptar. ¿Perdón? Gracias. No, hombre, tranquilo. Listo, entonces vuelvo a leer. Claro. Listo, ya vuelvo a tu examen y seguimos ahí revisándolo. Bueno, en esta tuviste el mismo error que le pasó a Kelly, en donde dice, el procedimiento tributario se divide en tres partes. Se divide en procedimiento tributario, en estatuto tributario y en procedimiento administrativo de cobro coactivo. ¿Esa será la correcta? ¿Qué opinas, Carlos? Sí, profe, esa es la correcta. Pues es que no me acuerdo cuál marqué, pero sí, esa es la correcta. Bueno, ¿por qué opinas que es la correcta si las opciones que tenemos ahí son procedimiento tributario, el estatuto tributario y el procedimiento administrativo de cobro coactivo? Porque el estatuto tributario no es una parte del procedimiento tributario. El estatuto tributario, haz de cuenta, para hacerme entender, tenemos la Biblia, ¿sí? Y la Biblia se divide en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero entonces, yo aquí prácticamente estoy diciendo, la Biblia se divide en Antiguo Testamento y en la Biblia, ¿sí? Eso quiere decir cuando digo dentro de las opciones, digo el estatuto tributario. Entonces, está mal, ¿sí? Voy a
Espérenme a ver si me ingenio una cosa. Tengo cómo hacer lo siguiente. Para que me entiendas, Carlos, aquí me interesa que tú participes para que puedas mejorar la nota, ¿listo? Entonces, voy a hacer lo siguiente, Sí, Carlos. señor. Voy a proyectarte aquí la pregunta para que tú me digas la respuesta que tú consideras correcta y si es la correcta, pues te coloco, te reconozco el punto, ¿listo? Permíteme. Vale, profe. Pero entonces necesito que los otros compañeros hagan un poquitico de silencio, o sea, que no vayan a participar en esta, como para que el tema nos quede bien, ¿listo? Listo, profe. Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dice la pregunta. ¿Ahí la estás viendo? Sí, Sí, señor. perfecto. Dice, el procedimiento tributario se divide en tres partes. Se divide el procedimiento, tu respuesta es esta. El procedimiento tributario, el estatuto tributario y el régimen sancionatorio. Esta es la, ¿qué consideras? ¿Que está bien la respuesta o está mal? Mi profe está mal. Ok, perfecto, listo. Porque, digamos, ahí estoy, el procedimiento tributario, el estatuto tributario, digamos, se puede decir que es uno mismo. Exactamente. Esto sobra, ¿cierto? Porque estamos hablando que el procedimiento tributario está inmerso dentro del estatuto tributario. Entonces, el procedimiento tributario no se va a dividir en el estatuto tributario. Entonces, esa no nos sirve. Entonces, esa que marcaste está mal. Entonces, de las otras, ¿cuál será la correcta? Está la última, profe, el estatuto tributario, el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo con de cobro coactivo. Perfecto, esa es la respuesta, Carlos. Muy bien. Bueno, profe, Listo, hermano. No, man. Entonces, espérame porque voy a mirar si de pronto tienes otra por ahí que... Listo, entonces, esas fueron en las que fallaste, Carlos, pero te voy a subir ahí unos puntos con el ánimo de que la nota no te quede tan bajita, ¿listo? profe, gracias. No, hombre, a ti. Lo mismo aquí vamos con María Alejandra, con Kelly. Kelly, ¿y tú qué? Acá estoy, profe. No, digo Jamie, tú, Kelly, has participado. Ah, ¿estás por fuera, Jamie? Sí, profe, estoy por fuera. Ah, tranquila, no te preocupes, no hay ningún problema. Pero voy escuchando y tranquilo que ahí estamos súper atentas. Bueno, pilas con el celular, ¿no? No quiero que te va a pasar nada por ahí. Bueno, entonces ya quedó el examen de Kelly, ya quedó el de Carlos, ahora vamos con el de Jamie. ¿O quieres que te deje de última, Jamie, mientras llegas a casa? Profe, llego como en una hora, hora y cuarto más o menos. Ok, entonces ¿quieres que aborde tu examen de una vez? Sí, profe. Sí, Listo, igual creo que a mí perfecto. me fue bien, gracias a Dios, entonces Sí, si quieres de una vez. ok, perfecto. Entonces solamente me enfoco en la pregunta en la que de pronto te equivocaste. ¿Listo? Entonces, Jamie, en efecto te fue muy bien. La única pregunta en la que fallaste fue, del total de ingresos que percibe la nación, la mayor parte son por vía de ingresos de capital. Y era falso verdadero. ¿Qué opinas? Profe, esta sí, creo que ya la vimos y era esta era, espérame un momento y repíteme la pregunta, qué pena, profe. Ok, dice así, del total de ingresos que percibe la nación,
la mayor parte son por vía de ingresos de capital. Sí, esa es falso, porque era lo que yo te estaba diciendo hace ratico, que para la nación pues van todos los impuestos, todo. Ok, pero entonces, ¿recuerdas el dibujo que les mostré ahorita? Que dice que, voy a volverlo a publicar, pero no puedes ver de pronto. Los ingresos se dividen en dos, en ingresos corrientes y en recursos de capital. Los ingresos corrientes es donde están los ingresos tributarios, todo lo que recauda la nación por impuestos, todo lo que recauda por ingresos no tributarios, más los otros aportes. Eso es el grueso de los ingresos que percibe la nación. Lo otro, esto más o menos por este componente recibe como el 75% de los ingresos. A nivel de los recursos de capital, recibe un 25% que son las utilidades de las empresas del Estado, lo que producen las empresas del Estado, es decir, cuando yo presto un servicio, cobro por ese servicio y eso me deja una utilidad, eso pasa como ingreso de la nación y cuando todo eso no me alcanza, echo mano de los recursos del crédito. ¿Ok? Entonces, ahí la respuesta es falsa y es falsa porque los recursos de capital no son la mayor fuente de ingresos. La mayor fuente son los ingresos corrientes. ¿Ok? Que es todo el componente tributario y no tributario. ¿Sí me hice entender? Listo, profe, totalmente claro. Listo, Jamie, muchas gracias. Bueno, María Alejandra, ahora sí, voy contigo. Atenta. Bueno, pero no te fue mal. Pero quiero saber cuál, porque es que a mí me pareció fácil cuando vi el resultado. Yo, ¿qué? ¿En qué me equivoqué? Listo. No es Entonces, lo mira mismo. una en la que te digo, voy a publicarte también así como hice con Carlos para que tengan la opción, ¿listo? Listo, entonces la pregunta dice, indique si la afirmación es verdadera o falsa. Una empresa tiene unos ingresos y le resta los costos y gastos, lo que da como resultado la utilidad. Y sobre esa utilidad es que la empresa debe pagar los respectivos impuestos, es decir, el hecho generador es la obtención de utilidades. Y es aquí en donde nace la obligación formal. Profe, ya la respondí. Es Exacto. obligación sustancial. Lo que, Exactamente. bueno, sí. Ahí Perfecto. estoy clara. En ese momento, pues, me confundí, pues, no lo vi como los dos tipos de obligación, sino la formal y la sustancial, sino lo vi como deber, los deberes del contribuyente, el deber de pagar el tributo. Pero bueno, Exacto. No, listo, sí. no hay problema. Bueno, te voy a proyectar la otra. Entonces, la otra pregunta. Vi que alguien tiene una manito levantada. Mm, no, listo. Bueno, entonces la otra pregunta dice así. Esta también ya la habíamos respondido. Dice así. Ahora bien, bueno, es falso o verdadero. Dice. Ahora bien, cuando voy a contribuir con un tributo y debo presentar una declaración de impuestos, nace una relación entre el sujeto activo, contribuyente, y el sujeto pasivo, Estado. Otra, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo Exacto. es el contribuyente.
Perfecto, muy bien. Bueno, ¿te quedó Bien. claro? Sí. Perfecto. Esas fueron las dos en las que te equivocaste. ¿Listo? Bueno, en las dos más fáciles. En las dos más Bueno, fáciles, más obvias. sí. Pero listo, chévere, porque bueno, participó Carlos, participaste tú, María, participó Kelly y participó Jamie. Entonces les voy a ajustar la nota del examen para que les quede un poquitico más elevada y de esta manera pues el promedio suba. Estoy terminando de calificar el taller. Yo creo que ya mañana pueden ver las notas y digamos que de esa manera pues ya quedamos al día con el corte número 1. ¿Listo? Recuerden que hay eximidos al final, entonces todo eso va sumando. ¿Listo? Bueno, Jamie, tú decías que teníamos un correíto pendiente, ¿era que me decías? Bueno, pero... ok. Entonces, Jamie me dice, profe, no sé, el día de hoy intenté subir el taller, sé que fue error mío dejar para última hora, pero por mi trabajo me quedó imposible, ta, ta, ta. Ok, listo. Ah, sí, claro, sí, las fotos, listo. Jamie, mándamelo por este medio, por correo, para poderlo calificar, ¿listo? Si de pronto, condición tributaria, se encontraron unos... Profe, yo te lo envié también ahí por ese medio, pues para que se diera cuenta de que así era verdad y le envié las fotos, pues la evidencia de la plataforma caída que me mandaba que fuera que llamara, que escribiera y todo. Ok, listo, espérame. Pero Jamie, estamos hablando de planeación, ¿cierto? Sí, 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 de la otra materia, sí, Ok, señor. listo, espérame, entonces. Sí, porque yo le adjunté ahí mismo todo, porque es que no lo dejaba subir, me salía error, no me dejaba subir, entonces yo te mandé los pantallazos y todo. Listo, bien. Si ahí los tengo, ahí tengo la evidencia. Bueno, pero hay una que yo veo acá. Ah, sí, ahí lo tengo. Perfecto, Jamie, no hay ningún problema. Tengo la evidencia y tengo la entrega que me hiciste, entonces no te preocupes que yo lo entro y lo califico. ¿Ok? Pero muy chévere lo Muchas que, gracias, profe. muy bueno lo que hiciste porque con esas evidencias eso me da mis herramientas para poder tomar este tipo de decisiones, ¿ok? Entonces, que esto nos quede como a todos. El hecho de, si de pronto en algún momento llegan a tener alguna situación con la plataforma, que no pueden subir la actividad, algo que les pueda llegar a pasar, porfa, tomen pantallazos con el celular, tomen una fotico o con alguna herramienta y me las envían como soporte para yo poder decir, ah, perfecto, porque si no, ¿qué pasa? Que de una vez se les penaliza por entregar tarde la actividad. Y pues no es justo que por un tema técnico de la plataforma pues uno los vaya a penalizar por eso. Entonces, no hay como tener la evidencia y con base en la evidencia uno puede decir, ah, no, listo, sí, fue un error de la plataforma. Entonces, Jamie, te agradezco mucho. Voy a calificar entonces la actividad y quedamos al día, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. No, a ti, muchas gracias. Bueno, listo, entonces yo creo que vamos a arrancar con la sesión de hoy. Permítame, voy a hacer una cosita acá.